Listo. Buenas noches, hola a todos. Somos el grupo 7. En la noche de hoy vamos a explicar nuestro corte, corte, corte. Hola, buenas noches. Somos el grupo 7 de física eléctrica. En el día de hoy explicaremos nuestro documento de la guía y pues voy a iniciar compartiendo pantalla para explicar. Bueno, nuestro proyecto de física mecánica estamos compuestos por tres integrantes: Ángel de Jesús Paniza Sierra, el cual soy yo, Juan David Tobio Montes y José Miguel Parra Junco. Resumen, este proyecto grupal de física eléctrica se centra en el análisis de circuitos resistivos, aplicando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Para resolver configuraciones en serie, paralelo y mixta, se desarrollaron ejercicios prácticos que incluyeron el cálculo de voltaje, corriente y resistencias equivalentes utilizando tanto métodos analíticos como simuladores digitales. El trabajo también aborda la importancia de la eficiencia energética y la correcta interpretación de los resultados, destacando el papel de la resistencia como reguladora de flujo eléctrico. A lo largo del proyecto se enfatizó el trabajo colaborativo, la organización de datos y la variación de resultados mediante comparación entre teoría y simulación. Además, se incluyó una reflexión sobre el impacto de la electricidad en la vida cotidiana y la relevancia en el desarrollo tecnológico. El enfoque pedagógico permite consolidar conocimientos fundamentales y fomentar habilidades de resolución de problemas, comunicación técnica y pensamiento crítico. En conjunto, el proyecto representa una integración efectiva entre teoría, práctica y trabajo de equipo. Introducción. La electricidad es una de las fuerzas fundamentales que rige el funcionamiento de la tecnología moderna. Este proyecto busca aplicar conceptos clave de la física eléctrica como la ley de Ohm, el análisis de circuitos y el comportamiento de resistencias en un contexto práctico y colaborativo. A través de cálculos, simulaciones y reflexiones grupales, se permite fortalecer la comprensión de los fenómenos eléctricos y su aplicación en sistemas reales. Bueno, vamos a empezar nuestro marco teórico con la ley de Coulomb. Como podemos ver, esta es la ley en la cual E significa intensidad del campo eléctrico medido en newtons sobre coulomb o voltaje sobre metros. K sub E, el cual es la constante de Coulomb, la cual es 9 menos 9 por 10 a la 9, newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por el valor absoluto de la carga. ¿Qué significa valor absoluto? Que si es negativa, pues se toma el valor positivo. Siempre vamos a manejar valores positivos en el valor absoluto. Y el radio al cuadrado, que por el cual está dividiendo, es la distancia al cuadrado de la carga hasta el punto donde calculamos el campo. ¿Qué nos dice esta fórmula? El campo eléctrico es directamente proporcional a la magnitud de la carga. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si duplicas la distancia, el campo se reduce a una cuarta parte. Solo se considera la magnitud de la carga, por eso el valor es absoluto. La dirección se determina por separado. Esta fórmula describe qué tan fuerte es el campo eléctrico que una carga puntual queda en el espacio que rodea. Ley de Coulomb, pero ahora para calcular la fuerza eléctrica de dos cargas. Como podemos observar, para calcular la fuerza entre dos cargas, en nuestra fórmula F significa fuerza eléctrica entre dos cargas, la cual vamos a medir en newtons. Le decimos que es igual a K sub E, que es la constante de Coulomb, por el valor absoluto de la primera carga, que es Q sub 1, por Q sub 2, que es el valor absoluto de la segunda carga, sobre radio al cuadrado, que es la distancia entre ambas cargas. Esta es la fórmula para hallar la fuerza eléctrica entre ambas cargas. ¿Qué nos indica esta fórmula?
La fórmula es directamente proporcional al producto de ambas cargas. Si cualquiera de las cargas aumenta, la fuerza aumenta. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La fuerza disminuye rápidamente conforme las cargas se alejan. Solo calcula la magnitud de la fuerza, no su dirección. Ecuación de condición. Esta es la ecuación de condición, la cual es K sub E por la carga 1 por la carga 2 es igual a 9 por 10 a la 9. Esta es una ecuación de condición que nos dice, cuando el producto de las cargas multiplicado por la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la menos 9, estamos ante una situación específica. Probablemente se refiere a un caso particular donde se quiere encontrar una relación específica entre las cargas. Aquí podemos observar Q sub 1 es la magnitud de la carga fuente, en este caso un nanocoulomb, es igual a 1 por 10 a la menos 9. La carga 2, que es la magnitud de la carga experimental, es menos un nanocoulomb, lo cual es igual, ya que tomamos el valor absoluto positivo, es 1 por 10 a la menos 9. Y aquí está el desarrollo de la ecuación, en la cual nos arroja 9 por 10 a la menos 9 newton metro sobre coulomb, en el valor experimental. Error porcentual. Para calcular el error porcentual, hemos utilizado esta fórmula en la cual el error porcentual, que es esto, que es el porcentaje de error calculado en porcentaje, es igual a el valor teórico o verdadero, que es el valor que esperamos obtener, menos el valor experimental, es el valor que hemos obtenido en base a nuestro experimento, sobre el valor teórico, divide el valor teórico esto y se toma el valor absoluto entre ambas por el 100%. ¿Por qué se toma el valor absoluto? Bueno, eso es dado a que no, yo no puedo decir que tengo un error porcentual de menos 5%, por poner un ejemplo. Siempre va a ser positivo. Entonces, por eso tomamos valores absolutos y esta es nuestra ecuación para calcular ese error. Materiales y métodos. Para el desarrollo de este taller laboratorio utilizamos los siguientes recursos: el simulador PET, la calculadora científica Casio FX991CW, Microsoft Excel, bloc de notas para el desarrollo de los cálculos, borrador, lápiz y ordenador de escritorio y portátil. Etapas del desarrollo. Número 1. ¿Qué factores determinan la intensidad del campo eléctrico a un punto en espacio? La magnitud de la carga fuente. A mayor carga, mayor intensidad del campo. La distancia entre la carga y el punto de observación. El campo disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir, E por 1 sobre el radio al cuadrado. La constante de Coulomb, K sub E, es un valor fijo que aparece en la fórmula del campo eléctrico. La dirección del campo depende del signo de la carga, positivo hacia afuera, negativo hacia adentro. ¿Cómo representan las líneas de campo eléctrico en un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas de igual magnitud, pero signos opuestos. Por ejemplo, un nanocoulomb positivo y un menos un nanocoulomb, el cual sería negativo. Las líneas de campo salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. Se curvan ambas cargas, formando un patrón característico que refleja la interacción entre ellas. En el simulador, estas líneas se visualizan como flechas que indican dirección y densidad, intensidad. ¿Cómo afecta la distancia entre las cargas a la intensidad del campo eléctrico? Bueno, la intensidad del campo eléctrico disminuye rápidamente al aumentar la distancia. Esto se debe a la relación inversa cuadrática, donde E es el campo eléctrico, Q es la carga fuente y R es la distancia del punto de observación, como lo podemos observar. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas iguales y opuestas. Por ejemplo, una carga positiva puede ser cualquiera y una carga negativa, independientemente cuál sea, separadas por una cierta distancia. Genera un campo eléctrico característico que no se anula completamente, salvo en puntos específicos. ¿Qué es el viento eléctrico?
La visualización del campo eléctrico como flujo de líneas, las flechas que indican la dirección y la magnitud de cada punto. En el análisis de la actividad, aquí podemos observar que en la guía nos dice que coloquemos dos cargas eléctricas positivas, como podemos observar aquí en la figura 1. Podemos observar que como ambos son de carga positiva, se genera una fuerza de repulsión, como se puede observar acá en ambas figuras. Positivo o negativo. Configuración eléctrica. Estas dos cargas tienen signos diferentes, es decir, si una carga es positiva y la otra carga es negativa, se genera una fuerza de atracción, pero como podemos observar, es saliente de la carga positiva y entrante en la carga negativa. Cuando lo invertimos eso, obtenemos el mismo resultado, dado que la carga positiva es saliente y la carga negativa es entrante, como podemos observar en esta imagen. Negativo, negativo. Cuando tenemos dos signos negativos, la configuración eléctrica entre ambas cargas son negativas, se genera una fuerza de repulsión cuando ambos símbolos son iguales, de igual manera como cuando son ambas positivas. Las líneas entran radialmente hacia ambas cargas. Interacción que son negativas se repelen al igual que en caso positivo-positivo. Aquí podemos observar. De mi compañero Ángel, en esta vez con la gráfica de campo eléctrico versus distancia. En ambas tablas se observa que cuando la distancia R aumenta, la magnitud del campo eléctrico disminuye. Esta disminución no es constante, sino que se hace más lenta a menudo que la distancia crece. Esto indica que el campo eléctrico pierde fuerza rápidamente al principio, pero luego disminuye más lentamente. El tipo de relación que utilizamos es el campo eléctrico generado por una carga puntual. En la fórmula donde E es el campo eléctrico, representado en voltios por metro, K sub E es la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 a la elevado a la 9 newtons metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q es la carga fuente, que es igual representado en un nanocoulomb en este caso, y R la distancia al punto de observación. Esto significa que el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En esta diapositiva, al aumentar la distancia eléctrica, la distancia que digo, el campo eléctrico cae inverso al cuadrado. Ejemplo, en la tabla 2 del documento, de 40 pasa a 0,5 voltios metro. Esto confirma la teoría de Coulomb, que es que pierde fuerza rápida inicial. Las líneas del campo eléctrico están diseñadas para mostrar la dirección del vector campo eléctrico en cada punto del espacio. Por lo tanto, a lo largo de una misma línea del campo, el vector eléctrico siempre apunta en la misma dirección, siguiendo la orientación de la línea en el simulador. Esto se representa con flechas alineadas que indican hacia dónde empujaría el campo a una carga de prueba positiva. El campo eléctrico es un vector tangente a la línea de campo en cada punto. La dirección del campo depende del signo de la carga fuente. Por ejemplo, si es positiva, las líneas salen radialmente. Si es negativa, las líneas entran radialmente, como me había explicado antes Ángel de Jesús. En una línea de campo específica, el ángulo del vector no cambia. Como se muestran las tablas de datos, por ejemplo, 45 grados constante en la tabla 1 y 135 grados en la tabla 2. Si se cambiara la carga positiva utilizada por una carga negativa, ¿qué modificaría en su gráfico de E versus R? ¿Y qué cambio observaría en la ecuación de gráfico generado por Excel?
El campo eléctrico voltios sobre metro contra distancia, utilizando los datos en la tabla 1 con ajuste exponencial, teniendo en cuenta que la carga fuente es negativa. Si se cambia una carga positiva por una negativa, el campo eléctrico cambia de dirección, apunta hacia la carga. Pero la magnitud del campo eléctrico no cambia si el valor absoluto de la carga es el mismo. Por eso, el gráfico de E versus R y la ecuación en Excel permanecen iguales, ya que solo representan la intensidad, no el sentido del campo. La fuerza eléctrica para una carga puntual. Considerando los valores obtenidos del campo eléctrico en la tabla 1, se calcula la magnitud de la fuerza eléctrica F que experimentaría una carga de -1 nanocoulomb colocada en una de las instancias medidas respecto a la carga fuente. Vamos a explicar el procedimiento utilizado y registrar los datos en la tabla 3 y como lo podrían observar en el documento. De acuerdo a la información obtenida a través de la figura 12, podemos deducir que a medida que la distancia aumenta, la fuerza eléctrica disminuye. Compare la ecuación de la gráfica obtenida para la gráfica de fuerza versus distancia por lo predicho experimentalmente por Coulomb. Toda esta fórmula tenemos una ecuación experimental y una teórica. En la ecuación experimental nos da 9 por 10 elevado a la -9. Esa es la ecuación experimental. Y la ecuación teórica eh, es 9 por 10 elevado a la 9. De acuerdo a la información obtenida a través de la figura 12, podemos deducir que a medida que la distancia aumenta, la fuerza eléctrica disminuye. Calcule la constante de Coulomb a partir de la ecuación del gráfico obtenida para F versus R. Compare el valor obtenido en el inciso F de la fase 1. Aquí se puede observar la fórmula, que es constante de Coulomb por las cargas, carga 1, carga 2, que es igual a 9 por 10 elevado a la -9, donde Q sub 1 es la magnitud de la carga fuente, que es un nanocoulomb, y Q sub 2 es la magnitud de la carga experimental. Eh, Al hacer la ecuación experimental, como mi compañero había explicado antes, nos da que es 9 por 10 a la 9 newtons metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. A partir de la distribución de cargas, como se puede representar en la figura en el inciso superior izquierdo, es la representación de dos cargas separadas a una distancia de 4 metros, donde el valor experimental con el simulador nos dio 2,013 metros y el valor teórico de eh, esa misma ecuación nos da 2 metros, ¿sí? El valor de la distancia donde el campo eléctrico es cero, usando un flexómetro en unidades del Sistema Internacional en metros, es de 2,013 metros. Y el valor teórico de la distancia a partir de cálculos es 2 metros. Bueno, continuando con lo que mis compañeros Ángel y David basados en este trabajo, aquí como podemos observar es un dipolo eléctrico hemos observado dos partículas, uno positivo y otro negativa, a través del simulador PHD. Según la observación de esta figura, la figura 8 es un dipolo eléctrico con punto de observación en el eje Y. Abajo podemos observar una representación
cuanto a ángulos, que es R, que es en la distancia 1, R2, que es la distancia 2, los puntos, que sería y las ubicaciones de las dos partículas, que sería Q sub 1 y Q sub 2. Abajo podemos observar también las cargas que contienen cada partícula, que en una es positiva y la otra es negativa, y ahí podemos observar la distancia entre ambas partículas. En la siguiente observación podemos ver una imagen donde podemos ver los ángulos. Ahí podemos observar el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2, los puntos entre X, y abajo podemos observar una serie de representación que es la magnitud de la carga 1, que es igual a 1 nanocoulomb, la magnitud de la carga 2, que es igual a 1 nanocoulomb. Ahí nos preguntan que debemos hallar la magnitud de los campos. Para la carga 1, sabemos que la distancia U sub 2, distancia 1, 2, es igual a 2 elevado, no, tenemos que elevar 2 por 2 son 4, y más 3 por 3 sería 9, que sería un total de 13. Ahí decimos la siguiente observación, que es el campo eléctrico 1, que es igual a la constante Coulomb, que sería la distancia multiplicado por la magnitud de la carga 2 y 1, que ahí no se especifica muy bien la fórmula, pero sería el valor de la constante de Coulomb, que es 9 multiplicado por 10 elevado a la 9 sobre 0,6923 voltios sobre metros, multiplicado por la expresión que sería 131 multiplicado por 10 elevado a la menos 9. Para la carga 2, la distancia 22, que es igual a 2 elevado a la 2, que sería 2 por 2 son 4, más 3 por 3, que sería 9, que es igual a 13. La siguiente expresión es la magnitud sub 1, que es igual a la constante de Coulomb, que sería multiplicado por la distancia con la magnitud de la carga sub 2, sub 22, que es igual a 9 multiplicado por 10 elevado a la 9 sobre 131 multiplicado por 10 elevado a la menos 9, que sería igual a 0,6923 voltios sobre metros. Ahí debemos hallar los ángulos de ambas cargas. Del triángulo debemos obtener la tangente, que sería dividir la el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya habíamos determinado que representa esas expresiones. Entonces decimos que la tangente de 3 sobre 2, que sería la tangente, la inversa de la tangente, el arco tangente, que sería elevado a la menos 1, que es 3 sobre 2, que es igual a 56,30 grados. La tangente, ahí como podemos observar que la tangente de esa expresión es 3 sobre 2. ¿Qué decimos? Los componentes. Para el componente del campo eléctrico sub 1, decimos que el campo eléctrico sub 1 en Y, que es igual la magnitud del campo eléctrico sub 1 multiplicado por el seno, que sería igual a 0,6923 el seno, y los grados, que sería 56,30, que sería en total que la magnitud
campo eléctrico sub 1 en Y, que sería igual a 0,5759 voltios sobre metros. En cuanto al campo eléctrico sub 1 en X, que sería multiplicado, que sería la magnitud del campo eléctrico sub 1 multiplicado por el coseno de un valor de 0,6923, indicado que el coseno es 56,30, queda un total de 0,3841 voltios sobre metros. Para el campo eléctrico sub 2, decimos que el campo eléctrico sub 2 en el punto Y, que sería la magnitud del campo eléctrico sub 2, que sería multiplicado por el seno de θ. Igual, el campo eléctrico sub 2 en el punto Y, que sería un valor de 0,6923 multiplicado por el seno, que sería 56,30. El campo eléctrico sub 2 en el punto Y, que sería igual a menos 0,5759 voltios sobre metros. El campo eléctrico sub 2 en el punto X, que sería la magnitud del campo eléctrico sub 2 multiplicado por el coseno de beta. El campo eléctrico sub 2 en el punto X, que sería un valor de 0,6923 multiplicado por el coseno, que es de 56,30, que es un total de 0,3841 voltios sobre metros. Para las magnitudes, podemos decir que la magnitud del campo eléctrico en el punto P, es decir, el punto donde se envíe el campo eléctrico, que sería igual, en este caso, la raíz entre el campo eléctrico sub X elevado a la 2 más el campo eléctrico en el punto Y elevado a la 2. Decimos que en esta expresión daría como resultado 0,3841 más 0,3841, que sería un total de 0,77 voltios sobre metros. Para explicar esta expresión decimos que el campo eléctrico en el punto Y es igual al campo eléctrico sub 1 en el punto Y más el campo eléctrico sub 2 en el punto Y. Decimos que el campo eléctrico en el punto Y es igual a 0,5759 menos 0,5759, que sería 0 voltios sobre metros. Decimos que esta expresión es la magnitud del campo eléctrico en el punto P, que sería igual la raíz entre 0,77 elevado a la 2 más 0 elevado a la 2 igual a 0,77 voltios sobre metros. Para la dirección, en la tangente del campo eléctrico en el punto Y, X, tiene la expresión, pero ahí se nos fue la mano al momento de ingresar los datos a las diapositivas. Ahí estaríamos hablando sobre la dirección y sobre el eje X, y que la tangente sería como finalizado tangente de 0,77. Dice que a partir de la tabla 4 y 5 calcule y reporte el porcentaje de error. Anteriormente ya habíamos explicado acerca de esta fórmula del error porcentual, que es igual a la magnitud, el valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico, y todo este resultado multiplicarlo por el 100%. Sabemos de acuerdo a los datos anteriores, decimos que el valor teórico sería 2 menos el valor experimental, que sería 2,013 sobre el valor teórico, que sería en este caso 2. Si lo multiplicamos por 100,
daría con resultado con un 0,65% de error porcentual. El error porcentual para la tabla 5 decimos que, que sería igual a el valor absoluto de 4,82 menos 4,901 sobre 4,82 multiplicado por el 100%, que tenía un porcentaje de 1,68% de error. Para la tabla 4, decimos que los valores teóricos y simulados de la distancia para el campo eléctrico nulo. El valor de la distancia del campo eléctrico es 0 usando el flexiómetro en unidades del sistema internacional, que sería en metros. Decimos que tiene 2,013 metros. Para el valor teórico, la distancia a partir de los cálculos en metros, decimos que tiene 2 metros. Para la tabla 5, los valores teóricos y simulados para un dipolo eléctrico, decimos que el valor de la distancia donde el campo eléctrico es 0 usando el flexiómetro en unidades del sistema internacional en metros, decimos que tiene en metros 4,901 metros. Para el valor teórico, la distancia a partir de cálculos en metros, decimos que tiene 4,82 metros. De acuerdo con el gráfico de la figura 6, como podemos observar, explica de manera cualitativa si esperabas que el campo eléctrico fuese 0 en la región 1 izquierda de la carga Q sub 1, región 2 entre las dos cargas o 3 a la derecha del Q sub 2. Región 1 y región 2. Ambas cargas, como son positivas, decimos que el campo eléctrico de ambas cargas en el punto P sub 1 y P sub 3 apuntan hacia el mismo lado, izquierda en la región 1 y derecha. Sabemos que cuando las partículas están con la carga positiva, la dirección del campo eléctrico va saliente, y cuando es negativo son entrantes. En la región 2, entre Q sub 1 y Q sub 2, las cargas son iguales y del mismo signo. Sus campos eléctricos están en dirección contraria en el punto P sub 2. Hay un punto donde sus magnitudes pueden igualarse y anularse, dependiendo de la distancia y magnitud. Por ende, el campo eléctrico es 0 en esta región. Aquí podemos observar la distancia entre la partícula Q sub 1 y el punto donde se mide el campo eléctrico. Así, repite el mismo análisis, pero ahora para la configuración del dipolo eléctrico de la figura 7. Decimos que en la expresión, la figura de 7, decimos que hay un dipolo eléctrico con un punto de observación sobre el punto X, sobre el eje X. En la región 1 y región 3, decimos que las cargas son contrarias de tal manera que el campo eléctrico de la carga positiva apuntan hacia la izquierda, y en cambio, el campo eléctrico de la carga negativa apuntan hacia la derecha, en el punto P sub 1. Por otro lado, en el punto P sub 3, el campo eléctrico de la carga positiva apunta hacia la derecha, en cambio, el campo eléctrico de la carga negativa apunta hacia la izquierda. El campo eléctrico es 0 en ambas regiones. En la región 2, entre Q sub 1 y Q sub 2, decimos que en este caso el campo eléctrico de la carga positiva apunta hacia la derecha, alejándose de ella. El campo eléctrico de la carga negativa apunta hacia la derecha, acercándose a su carga. El campo eléctrico no puede ser 0 en esta región. En este caso tenemos dos posibles soluciones, pero hay que tener en cuenta dos factores importantes: la magnitud de la carga y la distancia del punto de observación. Como Q sub 1 tiene mayor campo eléctrico porque tiene 2 nanocoulomb de carga, esta misma tiene mayor magnitud de carga. Para que se equilibre la carga, Q sub 2 debe ganar por distancia. Eso significa que se esperaba en la región 3. D. Si ahora la carga de la izquierda en la figura 7 aumenta el triple su valor inicial, manteniendo constantes los valores de la carga
de la derecha y la distancia de separación, donde esperarías que se ubique el punto donde el campo eléctrico es cero. Aquí, como podemos observar en la figura 7 del dipolo eléctrico con punto de observación sobre el eje X, hay una partícula tanto positiva y la otra como negativa. Podemos ubicar un reflexómetro, la distancia entre el punto donde se mide el campo eléctrico con el punto de la partícula, donde se ubica la partícula, en este caso la negativa. Decimos que hay como la carga Q1 aumenta el triple de su valor inicial, es decir, 2 elevado a la 3, que le da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esta misma tiene mayor campo eléctrico que la carga Q2. Esta misma debe ganar por distancia para equilibrarlas. A mayor distancia, menor es el campo eléctrico. Eso significa que se esperaría que el campo eléctrico sea cero en la región 3. En la figura 8, ¿qué resultados podrías concluir respecto a los componentes del campo eléctrico? Decimos que las magnitudes del campo eléctrico en X son iguales, pero en Y tienen el mismo valor. Van en direcciones contrarias. Como son contrarias, se esperaría que el campo eléctrico en Y fuera cero. El campo eléctrico resultante de los dos van sobre X no tiene componente en Y. En el valor experimental nos da 0,77 voltios sobre metros. Y en el teórico 0,77 voltios sobre metros. Es decir, se esperaría que de acuerdo con la simetría de los componentes en Y se cancele y solamente sobreviva el campo en el eje X. Aquí podemos, en la figura 8, podemos observar el dipolo eléctrico con punto de observación en el eje Y de dos partículas, una positiva y otra negativa, y el punto de observación del campo que es en el punto X, en todo el centro. En la fase 4, dice que obtención de la fuerza eléctrica a partir del principio de superposición usando el concepto de campo eléctrico. En esta representación podemos observar dos parejas, una pareja de partículas con carga positiva y otra con carga negativa, que forman un cuadrado. Para la fuerza eléctrica que experimentaría una carga Q3 igual a 8 nanocoulomb si se ubica en el punto P de la figura 8. Vamos a observar ahí. Decimos que la fuerza, la magnitud de la fuerza, que es igual a la Q, que sería la carga eléctrica multiplicado por el campo eléctrico, que sería 0,77 según el simulador. Diríamos que la fuerza, que la de la fuerza es igual a la carga sub 3 multiplicado por el campo eléctrico en el punto P es igual a 8 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 Coulomb 0,77. Decimos que la F, que sería fuerza, que es igual a 6,16 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 newtons, que sería el valor experimental. Así vemos que es 0,77 en el teórico. Diríamos que la fuerza es igual a Q sub 3 multiplicado por el campo eléctrico en el punto P, que es igual a 8 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 Coulomb 0,77. Nos daría como resultado que la fuerza, entonces la fuerza sería igual a 6,16 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 newtons con el valor teórico. Si comparamos estos resultados obtenidos, decimos que son exactamente iguales. La fuerza eléctrica que experimentaría una carga Q sub 5, que sería igual a menos 10 nanocoulomb en el punto P de la figura 9, decimos que el valor
que el campo eléctrico del punto P, que sería 12,8 voltios sobre metros, que sería la fuerza eléctrica, que sería igual a la Q multiplicado por E. Decimos que la fuerza de la fuerza eléctrica, que sería igual a menos 10 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 multiplicado por 12,8 voltios, que sería voltios sobre metros. Y por último, sabemos que el resultado obtenido en esta operación, decimos que la fuerza eléctrica sería igual a 128 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 newtons como el valor teórico. B. En la figura 8, si el signo de la carga Q sub 3 es negativa, en la figura 8, si el signo de la carga Q sub 3, que es igual a 8 nanocoulomb, es negativa, ¿qué sucede con la dirección de la fuerza eléctrica y con la magnitud del vector fuerza eléctrica? Decimos que la fuerza eléctrica, que es igual a Q multiplicado por el campo eléctrico en el punto P, decimos que si la carga de la partícula Q sub 3 es menos 8 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 Coulomb, lo multiplicamos por 0,77 voltios sobre metros, que es el valor del campo eléctrico en el punto P de exploración, que sería igual a menos 6,16 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 newtons. La dirección de la fuerza eléctrica va en sentido contrario al campo eléctrico. La magnitud de la fuerza eléctrica, al ser un valor absoluto, sigue siendo la misma. Si en la figura 9 se aumenta el valor de la carga Q sub 5, el campo eléctrico aumenta, la fuerza eléctrica aumenta. Decimos que el campo eléctrico no aumenta porque sigue siendo la misma, generando por las cuatro cargas la fuerza eléctrica si aumenta por la ecuación. Decimos que la ecuación dice que la magnitud de la fuerza, que es igual a la carga multiplicado por el campo eléctrico. En la fase 4 decimos que la obtención de la fuerza eléctrica a partir del principio de la superposición usando el concepto de campo eléctrico. Ya hemos observado esta expresión, sabemos que hay dos pares de partícula, una en positivo y las otras en negativas. Aquí las tablas de datos, como podemos observar, en la tabla 1 los registros de los datos de la primera línea de campo seleccionada. Sabemos que en la existen cuatro flechas, o sea, ocho ubicaciones donde medimos el campo eléctrico. Cada uno tiene su distancia respectiva que lo tomamos como R y lo medimos en metros. La magnitud del campo eléctrico que lo medimos en voltaje sobre metros y su posterior ángulo. En este caso determinamos el ángulo en 45. Para la tabla 2, registro de los datos de segunda línea de campos seleccionados. Decimos que para la flecha 1 tiene y para ambas flechas, es decir, los puntos donde se determina el campo, lo tomamos con un ángulo de 135 grados y a medida que aumenta la distancia va haciendo una variación en magnitud del campo eléctrico. En el ajuste de la figura 14, decimos que Y es igual a 9,0112 en el punto X más 0,0081, como Y es igual a campo eléctrico y X
es igual a 1 sobre la R elevado a la 2, que sería la distancia. Entonces se escribe de tal manera. Decimos que el campo eléctrico sería 9,0162. Lo multiplicamos por la expresión que sería 1 sobre radio al cuadrado, que sería la distancia. Entonces obtendríamos que E es igual a 9,0162 sobre radio al cuadrado. Esta es la ecuación experimental. Por otro lado, por definición sabemos que E es igual a K sub E, que sería la constante de Coulomb. Multiplicamos por la siguiente expresión, que sería la magnitud de la carga puntual, sobre el R al cuadrado, que sería la distancia entre el punto de observación con la partícula. Esta es la ecuación teórica. Si hacemos un análisis de la ecuación teórica experimental, se deduce que la constante de Coulomb multiplicado por la magnitud de la carga es igual a 9,0162. Podemos multiplicar la siguiente expresión, que la constante de Coulomb, que es igual a 9,0162, lo dividimos por la magnitud de la carga puntual, que sería igual a 9,0162 divididos en 1 multiplicado por 10 elevado a la menos 9. Y sería igual a 9,02 multiplicado por 10 elevado a la 9 newtons multiplicado por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es la constante de Coulomb experimental. Para encontrar el error porcentual se utiliza la siguiente fórmula. Ya la habíamos explicado anteriormente, que el error porcentual se calcula a través de el valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico, y este resultado lo multiplicamos por el 100%. En este caso, en esta situación, tenemos como resultado 9,02 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 newtons multiplicado por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces decimos, según la figura 14, decimos que a través de esta expresión podemos hacer un ajuste lineal de campo eléctrico E en función del inverso al cuadrado de la distancia U sobre R al cuadrado. La siguiente expresión decimos que el error porcentual decimos que sería 9 multiplicado por 10 elevado a la 9 menos 9,02 multiplicado por 10 elevado a la 9 dividido por 9 multiplicado por 10 elevado a la 9, y esta expresión multiplicada por 100%, que sería un valor de 2,2% de error. Para las siguientes fórmulas podemos encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica de F, F que es fuerza, y lo medimos en newtons. Sabemos que la magnitud de la fuerza, que es igual a Q sub 0 multiplicado por el campo eléctrico, donde Q sub 0 es igual a, en esta expresión sería que la partícula tiene una carga sería menos 1 nanocoulomb, que sería igual menos 1 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 Coulomb. Entonces decimos que la expresión es la siguiente: la fuerza eléctrica es igual a menos 1 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 Coulomb. Para la fase 2, esta es una expresión para hacer unos cálculos para la fase 2, que sería el campo eléctrico, que es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la magnitud de la carga sobre el R al cuadrado en el punto R, en el vector R. ¿Qué sería? Ahí decimos la siguiente expresión, que es el campo eléctrico igual a la magnitud de la fuerza eléctrica sobre Q, que sería la fuerza igual a la carga experimental
multiplicado por el campo eléctrico, que sería en este caso, si figuramos esta expresión, sería menos 1 nanocoulomb elevado a la menos 9, multiplicado por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Dice que calculemos la fuerza eléctrica F a partir de la medición del campo eléctrico E. Decimos que para diligenciar una tablita tuvimos que tomar en cuenta el valor de la carga, que en este caso sería menos 1 multiplicado por 10 elevado a la menos 9 coulomb multiplicado por la distancia. En este caso sería la distancia de ambos. Como podemos observar acá, le hacemos paso a paso de cómo vamos a conocer, despejamos varios resultados. Todos esos resultados finales, ahí como estamos también calculando la magnitud, el valor absoluto de cada expresión, sabemos que cuando el resultado es negativo, se pasa a positivo. Son 8 veces en la cual tenemos que calcular esa expresión, la fuerza eléctrica a partir de la medición del campo eléctrico. La figura 12, la fuerza eléctrica en newtons contra la distancia en R, teniendo en cuenta como referencia los datos obtenidos en la tabla 3. Todos los cálculos que hemos realizado están representados bajo esta representación gráfica, donde determinamos la siguiente. Como conclusión, decimos que el uso del simulador VHD es fundamental para visualizar de forma interactiva el comportamiento de los circuitos eléctricos, permitiendo a nosotros comprobar los resultados teóricos obtenidos mediante cálculos con la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. La simulación facilitó la expresión de cómo varía el voltaje, la corriente y la resistencia y configuraciones en serie paralelistas, mostrando de manera intuitiva los efectos de modificar componentes y valores dentro del circuito. A diferencia de métodos exclusivos analíticos, HD permitió detectar errores conceptuales y corregidos en tiempo real, reforzando el aprendizaje activo y la validación experimental dentro de un entorno virtual seguro y accesible. El proyecto evidenció que la correcta interpretación de los datos simulados requiere no solo de conocimientos técnicos, sino también de habilidades de observación, análisis crítico y comparaciones entre teoría y práctica. El trabajo grupal fue clave para distribuir tareas, discutir resultados y construir una comprensión colectiva más sólida. La colaboración permitió integrar distintas perspectivas y fortalecer la argumentación técnica. Finalmente se consolidaron competencias esenciales como el manejo de herramientas digitales, la redacción científica, la resolución de problemas eléctricos y la capacidad de aplicar la física en situaciones reales, lo cual prepara a los estudiantes para desafíos académicos y profesionales. Muchas gracias por su atención.